Y bueno, señor decano, muchísimas gracias, doctor Gonzalo Ordóñez, decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Estamos ya listos. Bueno, muchísimas gracias a Luis y al decano Alejandro de la Facultad de Administración, pues por invitarme a ser parte de este conversatorio sobre la política de innovación empresarial, sus retos y controversias. Sin lugar a dudas es una temática que siempre será objeto de debate, de análisis, de conversaciones interesantes, importantes, necesarias. Y pues entonces pues agradezco nuevamente a la Facultad de Administración pues por brindar este espacio. Me han pedido rápidamente hacer una breve pues bienvenida en nombre también de la red de gobernanza y gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la Universidad Externado y en las universidades que hacen parte, y en las instituciones que hacen parte de esta red, pues nos convoca ese mismo tipo de preocupaciones. ¿Cómo es posible que Colombia, a través de sus desarrollos y a través del tiempo, sobre todo, no haya podido lograr solucionar gran cantidad de sus problemas y en esa medida cómo podemos utilizar y aprovechar el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación precisamente para afrontarlos y aprovechar las oportunidades y la riqueza que nos caracteriza como país, como nación. Y en ese sentido, pues las políticas públicas y el papel del Estado, pues es una variable de conversación importante, de análisis, de cuestionamiento también, para ver de qué manera puede la política pública contribuir a aprovechar y a fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. De manera pues que no quiero detener más porque perdimos algo de tiempo con el tema de los metaversos paralelos que acabamos de experimentar. Simplemente pues voy a hacer una breve presentación de los panelistas, como se me pide el favor. La doctora Mónica Salazar es alguien que en el país de las personas que más conocen sobre este tema, sin lugar a dudas, de las que más ha trabajado y ha investigado. Su perspectiva, su opinión es muy importante porque ella tiene pues, todo ese panorama, toda esa visión global de la política de innovación. Ella ha sido una actriz muy importante dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desde las distintas funciones en las que ella ha participado. Actualmente es experta en innovación y consultora asociada de Technopolis Group, es un grupo de consultoría bien conocido a nivel mundial que se trata y se ocupa de estos temas y especialmente en la evaluación de políticas públicas y en particular de políticas de innovación. Tenemos también al subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Edwin Ramírez, alguien que también eh, ha venido contribuyendo de manera importante, es uno de los artífices del COMPES de la política de ciencia, tecnología y desde sus distintos espacios donde ha trabajado, se ha preguntado siempre y ha incidido además en el diseño de instrumentos y de políticas y también en la evaluación de los mismos. Si bien él es un funcionario público, igual tiene una perspectiva crítica bastante interesante que para la academia resulta del mayor de los intereses, porque tiene esa visión de cómo, y de algún grado, cierto grado de autocrítica que es necesario en los estados, en los gobiernos, pues para mejorar. Y creo que es alguien que tiene pues la autoridad para ello. También nos acompaña Daniela Rico, quien es la coordinadora de innovación nacional de la ANDI. La ANDI, pues como gremio empresarial, pues fundamental para fomentar el desarrollo tecnológico en sus empresas asociadas, en la realización también de estudios. El tema que ella va a tratar tiene que ver con las dinámicas de innovación empresarial en Colombia y de esa manera pues va a compartir con nosotros y va a permitir de manera generosa darnos a conocer su perspectiva al respecto. Nos acompaña también la doctora Janie Andrea Patiño, que es vicepresidente de Competitividad y Cooperación de Confecámaras, quien va a hablar sobre el tema de innovación empresarial, retos y desafíos. Confecámaras también, naturalmente, pues es una institución y una organización pues con mucha autoridad para conversar sobre estos temas que nos interesa, nos ocupa y nos preocupa en Colombia. Y por último, no, tenemos además también al profesor Gabriel Vélez, que es profesor asociado de la Universidad de Antioquia. Es un estudioso de estos temas. Él va a hablar sobre el panorama de las políticas en innovación
para la innovación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es pionero en la investigación en Colombia al respecto de los impactos sociales y el papel de la universidad en la generación de condiciones de desarrollo territorial y regional en general, y pues también es alguien que pues sin lugar a dudas nos va a compartir sus visiones, perspectivas y demás. Y por último, pero no por ello menos importante, quien nos convoca, quien ideó este espacio y este conversatorio, Luis Antonio Orozco, que es profesor titular de la Universidad, de la Facultad de Administración de Empresas, y quien va a conversar con nosotros sobre las controversias de la transformación digital y la innovación en la industria manufacturera. Luis también es una de las personas que más conocen en el país sobre estos temas, tiene, digamos, toda la autoridad académica y todo el conocimiento para compartir sus visiones, sus perspectivas. Él ha transitado desde muy joven, recuerdo que trabajamos en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, trabajamos juntos y desde entonces pues es un verdadero batallador de estas conversaciones, estas discusiones, es bastante provocador, lo cual es todo un verdadero activo en la academia, porque pues, sus visiones son de alguna manera también críticas importantes y necesarias. De manera que pues creo que tenemos un panel de expertos sin lugar a dudas de lujo, y pues vamos a ver cómo podemos aprovechar estos minutos que tenemos para estar juntos y conversar sobre los temas que nos preocupa a todos. Entonces, pues, si están de acuerdo, le damos la palabra a la doctora Mónica Salazar, cuya presentación o reflexión tendrá que ver con la trayectoria de la política de innovación en Colombia. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Es posible proyectar? Son unas pocas diapositivas, pero es para animar la charla. ¿Sí? Sí. Perfecto. 2 segundos, entonces. Bueno. Ay. Listo. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Sí, si quieres ponlo en modo presentación para verlo más Es que grande. tengo 2 pantallas y cuando tengo 2 pantallas entonces se me pierde la otra y necesito la otra. Será muy Bueno, grave si lo dejamos así. se ve bien de todas formas, está bien. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces, bueno, primero que todo, gracias a Luis Antonio por esta invitación. Siempre es muy interesante hablar de la política de innovación empresarial, los retos, las controversias y todo lo que ha venido pasando a lo largo de tantos años de estar trabajando y batallando en estos temas. A ver, lo primero, bueno, pues llevamos más de, no sé, 30 años por ahí formulando y implementando políticas de innovación en el país. Y tal vez la pregunta que yo me haría es, bueno, ¿qué hemos aprendido durante todo este tiempo y cuál es la evidencia que tenemos sobre, digamos, el impacto y la efectividad de estas políticas? Y yo quiero comenzar por algo que es obvio, pero que es importante tenerlo presente y es por qué es que el Estado interviene en el mercado de innovación o por qué interviene a través de la política pública para el fomento de la innovación. Entonces, planteamos que podemos decir que hay diferentes desafíos y unos, digamos, de tipo general, que es lo que se conocen como las fallas de mercado y unos específicos a los países en desarrollo. Estas fallas de mercado, ¿qué es lo que nos dicen? Es el mercado de la innovación produce un nivel subóptimo, es decir, las empresas no invierten lo que deberían estar invirtiendo en materia de innovación. Y hay varias razones para eso. Por un lado, siento que el conocimiento es un bien cuasi público, tenemos problemas en la producción y diseminación de ese nuevo conocimiento. No se produce suficiente y no se disemina de la manera más adecuada. Por otro lado, hay un tema de apropiabilidad, precisamente por esa característica que tiene el conocimiento. Entonces, los costos y los beneficios de invertir
en la generación de conocimiento no son fácilmente apropiables por parte de las empresas. Esa es una condición bien importante de este mercado. El otro tiene que ver con lo que se conoce como asimetrías de información y es el que está también asociado a la incertidumbre y los riesgos con el desarrollo de la innovación. Y por último, digamos, la otra gran falla de mercado que plantea la literatura y que busca corregir la política pública es lo que tiene que ver con la coordinación de inversiones complementarias. Y esto significa que no es solo, digamos, otorgar recursos para que las empresas inviertan, sino hay otra cantidad de elementos que debe tener el sistema de ciencia y tecnología en términos de formación de recursos humanos, de centros de investigación y desarrollo, etcétera, que son necesarios para que ese mercado funcione adecuadamente. Pero es claro que las fallas de mercado no es lo último, no es lo único, digamos. Hay una serie de fallas que llamamos sistémicas que están asociadas a la infraestructura disponible, a las capacidades que tienen las empresas eh, que pueden ser de carácter institucional o de carácter cultural, y también a todo el tema de redes y vínculos de las empresas. Entonces, digamos que vemos que es un panorama, digamos, muy desafiante en términos de política pública y es cómo atiendo o cómo se atiende desde la política pública todos estos problemas que se enfrentan las empresas para hacer innovación. Entonces, uno podría decir que hay como dos grandes formas estoy simplificando tal vez, pero dos grandes objetivos que debería tener la política pública en materia de innovación. Por un lado, digamos, en lo que se refiere a fallas de mercado, lo que buscamos es cambiar el comportamiento de las empresas para que inviertan más en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y por otro lado, buscamos cambiar o mejorar o fortalecer ese entorno para que las empresas nuevamente hagan más actividades de innovación. Entonces, si vamos al primero, es buscar cambiar el comportamiento de las firmas. Es lo que muchas veces, digamos, se habla de la adicionalidad de la política, es decir, el Estado invierte unos recursos en materia de 7I con la esperanza que las empresas inviertan más de lo que tenían pensado invertir. Ahí ya hay varios estudios a nivel de Colombia donde han demostrado, mucho hay evidencia, que efectivamente con los recursos que se invierten hay adicionalidad en los insumos, es decir, se está invirtiendo más en materia de CTI, hay adicionalidad en los resultados porque hay aumentos de productividad y una que me parece fundamental, que hay una adicionalidad conductual o de comportamiento que se mide en términos de las mejoras en los aprendizajes o en la creación de redes de colaboración. Estos son todos resultados de un estudio que hizo Nadia Alvis, publicado en el año pasado, 2021, en Innovation and Development, perdón. Entonces, digamos, ahí ya hay una prueba importante con datos duros basados en la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica del país, tanto para manufactura como servicios. Eso creo que es, digamos, es un aliciente súper importante para decir, bueno, hay que seguir invirtiendo en esto. Cuando pensamos en ese cambiar las condiciones del entorno, mejorar ese entorno, pues ahí ya, digamos, el tipo de instrumentos o de acción por parte del Estado cambia muchísimo. Por ejemplo, si queremos favorecer la colaboración entre actores, entonces habrían medidas o políticas orientadas al apoyo a los intermediarios o a los brokers de conocimiento entre el sector que produce conocimiento y, digamos, la empresa, si lo vemos que es la que usa y aplica el conocimiento. Pero está también todos los temas de propiedad intelectual, de estándares y normas, todo lo que tiene que ver con certificación de calidad, lo que tiene que ver con capital de riesgo, con talento. Es decir, hay una cantidad, digamos, de todo ese clima o ese entorno, más que clima, ese entorno habilitante para la innovación, que es absolutamente fundamental. Yo no pregunté cuántos minutos eran, no sé cuántos llevo, pero me van avisando. Bueno. Sí, yo te aviso cuando te falten 5 minutos. Listo, gracias. Bueno, eso como para dar ese primer panorama de la complejidad, digamos, o de todos los elementos de la política de innovación. Ahora, cuando empezamos a mirar ya los instrumentos de política de ciencia, tecnología e innovación,
me permito tomar esta diapositiva del Banco Interamericano de Desarrollo, que me parece súper útil, donde hacen una taxonomía de los instrumentos en dos dimensiones, por el tipo, si son horizontales o verticales, o de acuerdo a su alcance, si son insumos públicos o intervenciones de mercado. Resalto algunos que son tal vez los más conocidos para nosotros, o los apoyos a la investigación científica básica, el apoyo a la creación de centros tecnológicos sectoriales, esos como insumos públicos, y ya intervenciones de mercado, los incentivos fiscales para CTI o las compras públicas innovadoras. Obviamente el abanico es grande, pero digamos los énfasis que haga el gobierno en si me quedo en el cuadrante superior de insumos públicos de tipo horizontal, pues ya me da una idea muy clara o me debe dar una idea muy clara de cómo se enfoca la política pública. Por otro lado, digamos, otra forma de entender estos diferentes instrumentos es los que están más orientados a la oferta y los que están más orientados a la demanda. Pues uno idealmente debería tener un balance entre ellos, pero valga la verdad, digamos, han sido mucho más comunes los instrumentos de oferta, es decir, cómo hago yo que las empresas, nuevamente, produzcan o hagan innovación y busquen esos mercados para su innovación en lugar de, por ejemplo, lo que se conoce como compra pública, que es un instrumento de demanda, es yo como Estado hago una demanda, una solicitud específica para un desarrollo tecnológico, una innovación, ya con un 5 minutos, mercado Moni. garantizado. Listo. Bueno, entonces paso a la siguiente, que es otro elemento fundamental de la política de innovación, y es no todos los instrumentos están diseñados para atender los mismos niveles, las mismas empresas de acuerdo con su nivel de desarrollo ni con sus características de innovación. Y esta me parece que también es una diapositiva muy ilustrativa porque nos muestra en que deberíamos arrancar, digamos, por la base de la pirámide en tener instrumentos para empresas que den instrumentos de asistencia técnica, consultoría, entrenamientos, capacitaciones, con la idea de que vayan aumentando sus capacidades para después ya hacer más gestión de la innovación, generar habilidades técnicas, redes, y el último, que son, digamos, las empresas más sofisticadas, cuando ya hacen cooperación en investigación y desarrollo, invierten en capital humano, hacen gestión de la propiedad intelectual, etcétera. Y ahí ya, digamos, para cerrar, en los estudios y en los análisis que han hecho de la política de innovación, en general, los instrumentos de política de apoyo a la innovación han estado muy centrados en la colaboración entre empresas y universidades para el desarrollo de innovación. Es decir, si me devuelvo a la anterior, le estamos apuntando a la punta de la pirámide. Esa ha sido, digamos, como la tradición. Claro, hoy en día tenemos ya otros instrumentos importantes. Estos de colaboración tienen unos efectos importantes. Estos son datos que presentó el observatorio en el informe del año pasado. No voy a entrar ahí. Y ya para cerrar con el tema de las controversias. Yo siempre me he preguntado cuál es la relacionalidad de la política pública para favorecer principalmente estos instrumentos de apoyo a proyectos colaborativos entre empresas y otros actores del sistema. Indudablemente tiene un efecto positivo. Las empresas que cooperan son más innovadoras tanto en producto como en proceso. Eso está bien, pero la pregunta es, ¿qué tantas empresas han cambiado de comportamiento? Y nuevamente basándonos en datos, pues vemos que estos son datos de la última encuesta, pero históricamente el número de empresas no innovadoras, tanto del sector de manufactura como de servicios, ha rondado por encima del 70%. En más de 10 años, 15 años, ya no me acuerdo cuántos años llevamos haciendo encuestas de innovación. Entonces uno diría, ¿será que sí se ha cambiado ese comportamiento de las empresas o realmente seguimos apoyando a las que sabemos que están haciendo innovación y estamos, digamos, enfocándonos en un grupo muy pequeño de empresas? Y también, digamos, eso lo manifiesta Nadia y su equipo, Nadia y sus coautores, en que esos recursos están llegando a las empresas que ya son activas en innovación, no a las empresas que no son activas en innovación. Entonces, último mensaje,
yo creo que de alguna manera sí hay que repensar, digamos, estos instrumentos de innovación. Yo creo que uno quisiera llegar a más empresas en lugar de a ese pequeño puñado de empresas que realizan actividades de innovación. Aparte que son unos recursos ínfimos, como vemos aquí, digamos, en esta diapositiva, los recursos públicos es esta rayita verdecita que está por aquí. Es decir, es mínimo dentro de todo el financiamiento para la CTI. Entonces yo creo que sí hay que repensar ese enfoque de los recursos y repensar esa estrategia para ver cómo se aumenta la base de la pirámide y más empresas. Hay Un minuto. iniciativas en ese sentido. Seguramente Edwin las va a comentar, digamos, ya hay otros instrumentos diferentes, pero yo creo que siguen siendo todavía tímidos, pues podemos hablar de las alianzas por la innovación. Janie seguramente nos va a mencionar eso, todo el tema de los pactos por la innovación, los vouchers, las fábricas de productividad. Es decir, ahí se están moviendo algunas cosas, habrá que ver cuando se hagan las evaluaciones de esos instrumentos, ya algunas se hicieron y se publicaron recientemente, ver qué tanto se está cambiando ese comportamiento, pero claramente a través del instrumento por excelencia que ha sido los subsidios o los grants para la cooperación y la colaboración en materia de I+D, pues parece que no estuvieran produciendo los efectos deseados. Muchas gracias. Gracias, Mónica, justo a tiempo. Entonces, concluimos con Mónica, si no estoy mal, en que efectivamente las políticas y los instrumentos de política pública que han sido implementados no han sido necesariamente los más pertinentes en función de las características de nuestras propias empresas y del tipo de comportamiento que quisiéramos que ellas tengan, y en ese sentido, pues parece que no están atendiendo a la población de empresas adecuada. Edwin, por favor, adelante. Muchas gracias, Gonzalo, gracias a Luis también por la invitación, a Mónica por su presentación y a cada uno de ustedes por acompañar este espacio. Quisiera preguntar cuánto tiempo tengo. 10 ¿10 minutos. minutos? Listo, perfecto. Yo también quiero compartir con ustedes algunas diapositivas. Un momento. Listo. ¿Me pueden confirmar que ya están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo. Listo, bueno, no, muchísimas gracias. Soy Edwin Javier Ramírez, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación. A mí me pidieron el favor de que en el marco de este conversatorio presentara un poco cuál es la oferta que desde el Gobierno Nacional se tiene para impulsar precisamente la innovación empresarial. Y para atender a ese llamado, yo quisiera sumar un tema adicional a lo que señala Mónica, y es que así como existe pues un conjunto de racionalidades, ¿cierto?, que explican el porqué de la intervención del Estado para fomentar la innovación, otro aspecto también que creemos que es determinante es entender cuáles son los niveles de madurez que se tienen en los ecosistemas de innovación, porque mucho de esa respuesta de la que hablaba Mónica y Gonzalo de cuál es la mejor intervención de política pública pasa por entender precisamente cuál es el nivel de madurez de los ecosistemas. Procesos de innovación abierta hacen sentido en aquellos ecosistemas que son muy maduros, pero en aquellos que están en un nivel incipiente, definitivamente es fundamental pensar en otro tipo de estrategias que no necesariamente corresponden a temas de innovación empresarial. Para eso, súper útil este gráfico que está en el marco del libro Innovation Paradox de Cirera y Maloney, donde muestran que uno quizás puede pensar en 3 niveles de madurez en los distintos ecosistemas, donde se va de un estado de madurez incipiente a un estado de madurez que es mucho más desarrollado. Este es un tema que es fundamental, que es clave y que tiene que ver mucho con entender la dimensionalidad territorial de la política. Justo a propósito de lo que señalaba Mónica, es necesario entender ese policy mix, esa combinación de instrumentos. Hace 2 años y medio nos hicimos esa pregunta: ¿cuál es la combinación de instrumentos que estamos manejando como país, no solo en innovación, sino en general en ciencia, tecnología y competitividad? Y nos dimos cuenta que no teníamos una forma robusta de hacerlo. Tenemos muchos sistemas de información que hablan más del entendimiento de proyectos de inversión, de bolsas presupuestales, pero no de realmente cuáles son los instrumentos empíricos con los que contamos. Siendo así, creamos una metodología que se llama la metodología de articulación para la competitividad, que consta de 4 pasos: hacer un mapeo de qué es lo que ofrecen las entidades públicas
públicas, evaluar cómo están ofreciendo esos instrumentos de política, identificar acciones de mejora y proporcionar recomendaciones a los respectivos ministros. Y por último, definir un portafolio de instrumentos que consolide toda esta información y todos estos instrumentos de política pública que se tiene desde el orden nacional. ¿Y para qué hacemos todo ese proceso? Para poder identificar, voy a saltarme esto, cuál es el policy mix con el que nos encontramos. Aquí quiero mostrarles cómo estaba el policy mix en el año 2020. Y en el año 2020 encontrábamos que más o menos el 70% de los recursos que utilizamos para impulsar la innovación en Colombia se centraba en dos instrumentos: los incentivos fiscales, llámense los beneficios tributarios, y los subsidios, donde los subsidios principalmente corresponde al Sistema General de Regalías, la asignación para ciencia, tecnología e innovación. Esto va muy en línea con lo que señalaba Mónica. Con este cuadrante uno puede señalar las intervenciones. En Colombia, la forma como hemos hecho política pública es pensando o en dar beneficios tributarios o en dar directamente grants. Pero hemos dejado a un lado otro tipo de instrumentos que pueden estar a la medida de ciertas necesidades que tiene el sector productivo. Vean el lado derecho de la gráfica. Temas como compras públicas, es un tema que no lo hemos explorado en el país. Temas como los instrumentos regulatorios. Gran parte de la política de innovación no es tanto fomentar, sino también dejar hacer. Y es algo que no le estamos tampoco contemplando. Temas de crowdsourcing, temas de créditos y garantías, también valoración de propiedad intelectual, son cosas que tampoco estamos impulsando. Y también esquemas como los bonos o los vouchers, que son diferentes al subsidio, donde yo no entrego directamente los recursos a un agente, sino entrego un bono y ese bono se redime en servicios. Entonces, este es un tema que es bien interesante y que gracias a esta metodología pudimos tener esta óptica. Cuando uno ve esta gráfica, automáticamente se derivan por lo menos 3 recomendaciones de política pública. Primero, haga más eficientes entonces los beneficios tributarios y empiece a desconcentrarlos. Haga más eficiente la asignación de regalías y empiece a diversificar su policy mix hacia los instrumentos que no está en este momento utilizando. Y quiero aprovechar los minutos que me quedan para contarles sobre eso. Respecto a beneficios tributarios, recordarles que tenemos diferentes tipos de beneficios: beneficios por deducción y descuento, que creamos el crédito fiscal en el marco de los últimos años y que esta es una gran ganancia de cara a las pequeñas y medianas empresas, porque van a poder finalmente utilizar los beneficios tributarios cuando precisamente no tienen liquidez en sus primeros años de funcionamiento. Que además tenemos el beneficio por ingresos no constitutivos de renta y los beneficios también por la exención de IVAs para la importación de equipos. Pero una cosa que es bien interesante es ver cómo ha avanzado precisamente ese instrumento de beneficios tributarios. Céntrense, por favor, en la gráfica de la derecha. Pueden ver que en el año 2015 teníamos un cupo disponible de 500.000 millones, que ese cupo más de 100.000 millones, gracias Gonzalo, de ese cupo de 500.000 millones, un poco más de 100.000 millones se quedaron sin utilizar y pasamos a un escenario donde en el año 2021 tuvimos un cupo de 1.9 billones de beneficios tributarios, de los cuales se utilizó la totalidad. Que en este 2022 tenemos 2.1 billones de pesos y de los cuales ya hay 840.000 millones de pesos que están asignados y que ya están reservados en una especie de preaprobación para proyectos que vienen de vigencias anteriores. Pero algo que es mucho más chévere para resaltar de los beneficios tributarios es que hemos cambiado lo que decía Mónica hace un rato, los incentivos. Hemos empezado a generar cambios. En la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver que en el año 2015 el 97% de los beneficios tributarios iban para empresas grandes. Al 2020 era ya un 87%, hemos logrado incrementar la participación también de las empresas medianas, pequeñas y microempresas. Claro, ustedes pueden decir, pasar del 97 a 87% puede no ser mucho, pero recuerden la gráfica que les mostré hace un rato. Estamos hablando que se incrementó notablemente el cupo tributario y ese incremento notable pues también ha permitido apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y si ven la gráfica de la derecha, podemos encontrar que antes el 80% del beneficio tributario iba exclusivamente para la explotación de minas y canteras. Hoy día solo el 26%. Tenemos diversificación en el uso del instrumento. Otra cosa también que quisiera contarles es que el otro gran instrumento que tenemos hoy día dentro de ese policy mix para impulsar la innovación son las regalías, donde empezamos muy bien en 2012-2013 en aprobación de proyectos. Tuvimos un bache de tiempo en el cual no se logró todo lo que esperábamos, que hubo recursos que se pasaron a vías terciarias, pero en los últimos 3 años estamos utilizando la totalidad de los recursos asignados por regalías. Y esto son buenas noticias. Hay muchas cosas que mejorar en el ecosistema, pero también está muy bien reconocer las cosas que vienen funcionando y sobre las cuales se vienen construyendo. Este también es un mensaje que me parece súper clave que ustedes lo tengan en su radar. Y
Complementando esta tercera, entonces, recomendación, ya les conté un poquito de beneficios, les conté súper rápido de regalías. El tercer punto es empezar a diversificar la oferta. Y el paso 1 para esa diversificación es que sepamos qué es lo que estamos ofreciendo y que lo hagamos de forma recurrente. Y por eso desde el DNP y desde el Sistema de Competitividad e Innovación hemos venido consolidando la plataforma Innovamos como ese espacio donde se encuentra toda la oferta institucional del Gobierno Nacional en estos temas, con el propósito principal de que se eliminen costos de transacción para los empresarios, para que los empresarios no tengan que estar entendiendo la burocracia, los trámites que hay detrás del Estado y que puedan encontrar en un solo portal toda la información que les resulta pertinente para impulsar sus procesos de innovación. En este momento el portal ha logrado apalancar más de 10 billones de pesos, tiene una comunidad muy activa de más de 3.000 personas y otra cosa también que quisiera dejarles ya para entrar en lo provocativo es que hay un tema que tenemos que empezar a hablar cuando nos estamos refiriendo a la innovación empresarial y son las capacidades gerenciales. Esta es una gráfica que muestra la correlación que existe entre el índice global de innovación y las capacidades gerenciales medidas por la World Management Survey. Y lo que muestra es que es una relación súper cercana. Esto es súper importante. Si queremos que haya más empresas que haya innovación, primero tenemos que mejorar la calidad de la gerencia. Sin buena gerencia es muy difícil poder impulsar procesos de innovación. Por más centros de investigación que hagamos, por más procesos de transferencia de conocimiento y tecnología, son condiciones necesarias, pero no es suficiente. Requerimos sí o sí que haya una mayor relación y mayor enfoque en las capacidades gerenciales. Esto también me lo voy a saltar. Y ya como me queda un minuto para terminar mi intervención, quiero dejarles 5 retos que tenemos. Número 1. Definitivamente tenemos que seguir aumentando la inversión en investigación, en desarrollo e innovación en sector público, en sector privado. Pero eso tiene que estar acompañado de tener un policy mix diverso, que entienda distintas necesidades que tienen los usuarios y distintos perfiles de innovación que tienen las empresas. Segundo, clave la transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo. Pero ¿quiénes son los generadores de conocimiento y del sector productivo? La academia, los investigadores. Es clave también abrir el debate sobre cuáles son los incentivos que están teniendo los investigadores. Y ustedes saben un poco hacia cuál es la temática a la que me estoy dirigiendo y que es súper importante también entenderla. Porque de lo contrario, pues el papel da para todo, para relación universidad, empresa, Estado, pero si no entendemos cuáles son los incentivos para que en efecto haya ese relacionamiento, es difícil lograr este propósito. Tercero, sensibilizar a las empresas. Y aquí viene otro tema que es súper clave y es entender que nuestro policy mix ha estado pensado en lo que llamamos el margen intensivo, es decir, empresas que ya tienen alguna idea de innovar y damos los incentivos para que profundicen su innovación. Pero el gran desafío, y era lo que señalaba Mónica, está con el margen extensivo. Empresas que no tienen dentro de su estrategia empresarial los temas de innovación. ¿Cómo hacemos para convencerlas? ¿Cómo hacemos para que efectivamente tengan incentivos y sea conveniente y sea, digamos, una estrategia competitiva el implementar este tipo de disposiciones? Cuarto, fortalecer la generación, la valoración y el aprovechamiento de propiedad intelectual. Y me quedaría con la última. Listo, sí, ya estoy terminando. Y es el tema de cómo aprovechamos la propiedad intelectual. Justamente, cómo favorecemos procesos de transferencia. Y último, cómo nos anticipamos al futuro, a los cambios. Y esto requiere promover un marco regulatorio que sea anticipatorio y que además sea flexible para motivar la iniciativa privada de cara a la innovación y al desarrollo de nuevos modelos de negocio. Y Miñacpa, aprovecho para invitarlos a 3 eventos. El día 17 de marzo vamos a lanzar el portafolio de instrumentos 2022 del sistema de competitividad. Ahí van a poder ver cómo está este policy mix de los instrumentos que tenemos en el país para este año 2022. Segundo, 29 de marzo, evento de socialización de la política de propiedad intelectual, donde vamos a tener una revisión crítica alrededor de qué cosas logramos con la política de propiedad intelectual, qué otras cosas quedan pendientes y tendremos que seguir trabajando. Y por último, el día 7 de abril, invitarlos a que nos acompañen también en el lanzamiento del Índice Departamental de Innovación 2021. Muchísimas gracias a todos. Gracias también, Gonzalo, por el uso del tiempo. Gracias, Edwin. Muy interesante. Mientras Mónica, como investigadora, hace un análisis de los últimos 30 años y da cuenta de que probablemente nuestra capacidad innovadora no ha respondido suficientemente bien a las políticas, es por problemas de pertinencia misma de la política. Edwin dice, en los últimos años, por lo menos sí ha habido un esfuerzo de reconocimiento de esa falencia y han venido trabajando en la elaboración de policy mix, teniendo en cuenta distintos tipos de instrumentos, distintos tipos de empresa, distintos sectores, etcétera, lo cual se esperará que hacia futuro tenga un impacto.
y en particular le lanza la pelota al siguiente panelista, que es Daniela Rico, que de alguna manera representa al mundo empresarial, porque dice, la capacidad gerencial de nuestros empresarios es algo que tenemos que definitivamente mejorar, porque el Estado, el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo posible en virtud pues, de la escasa voluntad política y recursos destinados a la inversión en ciencia y tecnología. Necesitamos que el empresariado responda ante estos estímulos, y no solo el empresariado, la academia, y sobre eso hablaremos más adelante. Entonces ahora le doy la palabra a Daniela. ¿Qué opinas, Daniela, de lo que dice Edwin? Opino que todos estamos haciendo la tarea y todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos y con lo que tenemos de la mano. Entonces, mi responsabilidad hoy también es mostrarles a todos que las empresas en el país sí están haciendo innovación. Entonces, ya les voy a mostrar las cifras. Llevamos en la ANDI más de 5 años midiendo la innovación empresarial en el país. Este es un instrumento que le toma el pulso a la dinámica innovadora de las principales empresas del país y que nos permite entender su comportamiento, resultados y también visibilizar su esfuerzo. Estas son los 5 años, las carátulas de los 5 años de este ranking y la cantidad de empresas que han venido participando. Como el tiempo es corto, voy a tratar de correr para poderles mostrar toda la información. Esta es la caracterización de las empresas que nos acompañaron el año pasado. Fueron en total 340 empresas. El 43% de estas empresas fueron grandes, el resto fueron pequeñas y medianas, pues la mayor proporción. Son empresas que emplean directamente más de 500.000 trabajadores y cuyos ingresos representan el 43% del Producto Interno Bruto del país, más de 18 sectores de 17 departamentos. El primer hallazgo que tenemos con este ranking, primero, es que la innovación de las empresas que están haciendo innovación en nuestro país tiene un propósito superior. Las empresas están buscando con la innovación cómo contribuir al desarrollo del medio ambiente y la sociedad, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también cuando decidimos poner e impulsar la innovación. O sea, no solo estamos de alguna manera financiando la competitividad de las empresas, estamos financiando la competitividad del país y la mejora en la calidad de vida de los colombianos. Entonces, eso también lo tenemos que dejar sobre la mesa. La evolución en el concepto de crear valor ha tenido pues como un cambio significativo en las empresas. Si bien cuando empezamos a hablar de innovación era visto también como una herramienta para que las empresas fueran más productivas, luego para agregar más valor al mercado, ahora es una herramienta para agregar valor al mundo, y las empresas están haciendo innovaciones que responden a los objetivos de desarrollo sostenible. Este es el impacto que están teniendo las empresas y sus apuestas de innovación. En mayor proporción están haciendo una contribución al objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Luego el objetivo número 9, que es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. El objetivo número 12, que es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todos en todas las edades. Esto también, pues abajo es como que los objetivos de desarrollo sostenible, donde hay menos alineación de iniciativas y donde también deberíamos poner el foco y poner la mirada. El hallazgo número 2 es que las empresas que están haciendo innovación en el país están vinculando muchas áreas y diversidad de su talento humano en la innovación. Entonces, si bien de alguna manera aquí es entender que la innovación no es una tarea de unas pocas personas al interior de la organización, sino que la organización también hacen un esfuerzo grande para transversalizar la innovación y que eso sea una tarea y una responsabilidad de todos. Y de alguna manera en ese proceso de transversalización están generando nuevas capacidades y nuevas oportunidades para todos los colombianos. El hallazgo número 3 es que las empresas están contratando doctores para potenciar sus actividades de ciencia, tecnología e innovación. Aquí vemos la cifra del 2020, fueron en total 193 doctores hombres y 142 doctoras mujeres. Esta es la cifra que tenemos. Entonces creo que esta es otra mirada y pues que las empresas más innovadoras contraten doctores para sus ejercicios de innovación es supremamente motivador y un insight que tenemos que tener para seguir promoviendo esta vinculación de doctores a las empresas y poner todo el esfuerzo para que así sea. El hallazgo número 4
es que las empresas financien su innovación con recursos propios. La verdad es que, y eso lo han demostrado no solo el ranking, sino todas las cifras que tenemos disponibles en el país, en realidad ese imaginario que tenemos de que el esfuerzo lo está poniendo el sector público no es así. Las empresas se están poniendo de su recurso propio para financiar la innovación. El 52.4% de las empresas financian su innovación con sus propios recursos y en menor medida usan recursos públicos, usan las deducciones tributarias, acceden a préstamos en el sistema financiero, acceden a recursos internacionales, a fondos de capital de riesgo y demás. Y yo creo que este también es un insight muy importante para entender qué es lo que está pasando realmente en el país en materia de financiación. El hallazgo número 5 es que las empresas invierten en promedio el 4.9% de sus ventas en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Esta es una cifra realmente muy impactante porque realmente se parece mucho a lo que invierten empresas en países como China, como la Unión Europea, como Japón, y obviamente sí hay una brecha significativa con Estados Unidos, pero realmente estamos muy al nivel de lo que invierten empresas en países desarrollados. En total fueron 21, fueron 21 billones de pesos que invirtieron las empresas en innovación en nuestro país. El hallazgo número 6 es que las empresas generan 15.20% de ventas gracias a la innovación. Yo creo que este también es un insight y un dato que no nos está arrojando nadie más, y es que la innovación le permite a las empresas generar nuevas ventas, también le permite generar nuevos empleos. Fueron más de 10.000 nuevos empleos que generaron las empresas durante el 2020, un año de pandemia, un año de crisis, y pues creo que estas son las cifras que tenemos que tener ahí muy, muy a la mano. El hallazgo número 6 es que las empresas están creando sus propios fondos de capital para invertir en startups. Nada más que durante 2020 se hicieron 299 inversiones en startups. Este es el ADN innovador, es el ADN que tenemos en nuestro país. En promedio, estas empresas más innovadoras tienen 340 empleados a cargo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Emplean 6 doctores, tienen 19 proyectos de innovación con grupos de investigación, centros de investigación, áreas de innovación de otras empresas, invierten 6.7% de sus ventas en Acti, tienen 8 patentes, exportan 22 de sus productos. Bueno, eso es un poco. Quisiera hablar de las barreras que tienen las empresas a la hora de innovar. Hay unas barreras internas que dependen 100% de ellas, como la falta de tiempo, la dificultad para escalar los nuevos desarrollos, falta de presupuesto, pero estas son las más importantes porque son las que no dependen de ellas y es las que están viendo en el mercado. Entonces, claramente la pandemia es una barrera que están teniendo ahora. La regulación excesiva, la dificultad para encontrar talento humano especializado, la dificultad para acceder a fuentes de financiación, las pocas fuentes de financiación que tenemos disponibles, la dificultad para establecer relaciones de colaboración con otros actores del ecosistema, la dificultad para acceder a laboratorios y equipos especializados, la falta de proveedores de tecnología, la poca diversificación y los pocos mercados que tenemos para apropiar esa innovación en nuestro país, la dificultad para negociar con proveedores de tecnología en el mundo. Las conclusiones para finalizar. Primero, las empresas más innovadoras del país están obteniendo resultados importantes, ya lo vimos en materia de ventas, generación de nuevos empleos, contratación de doctores, patentes, exportación, impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. Que las empresas y emprendedores del país todavía no entiendan que la innovación es la herramienta más poderosa que tienen para agregar valor, es una responsabilidad y una tarea de todos y una prioridad de la política pública. Debemos hacer un esfuerzo por facilitar las cosas. La innovación ya es suficientemente compleja para las empresas como para sumarles trabas. Es difícil acceder a los beneficios tributarios, también es difícil importar equipos, obtener certificaciones, obtener licencias, eso todo es un rollo. Necesitamos agilidad, rutas más cortas y menos burocracia. También tenemos que aumentar la inversión pública y privada, es una urgencia. Y también innovar en los mecanismos. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, obras por impuesto para CTI, que es una apuesta totalmente innovadora, que las empresas puedan acceder más fácil a los recursos de regalías. Bueno, tenemos que innovar también en los mecanismos. El fortalecimiento de las unidades de I+D de las empresas y facilitar y acompañar la contratación de PhD. Necesitamos laboratorios y ciencia abierta. Si el conocimiento y los equipos que tenemos en el país sigue siendo de unos pocos, será muy difícil superar la inercia en la que estamos. Y finalmente necesitamos motivar las relaciones de confianza en el ecosistema, necesitamos conocernos más, hablar más. Los líderes de innovación de las empresas deberían ser los mejores amigos de los investigadores y emprendedores de alto impacto del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, justo a tiempo también. Entonces, Daniela, para ti, desde la perspectiva
la ANDI, las empresas están haciendo lo que mejor pueden hacer en virtud de, de lo que el mercado les permite y el Estado les permite dar, básicamente. Por supuesto, y las cifras son muy claras. Claro, y llama mucho la atención la estadística al respecto de que o bien las empresas no están necesitando de la financiación pública o al contrario, les está tocando invertir sus recursos privados como para paliar esa deficiencia del apoyo y el soporte público, que además de no tener suficientes recursos, pues se caracteriza por trabas y por todas la burocracia y todo eso. De manera que, pues, bien, interesante. Vamos a ver qué dice también de la perspectiva de la empresa privada la doctora Janie Andrea Patiño, vicepresidente de Competitividad y Cooperación de Confecámaras. Hola, buenas noches. Bueno, no, muchas gracias Gonzalo, gracias a Luis por la invitación. Un saludo para todos que estamos acá conectados. Bueno, voy a compartir también unas diapositivas que no, tengo que reconocer que no son tan bonitas como las de Mónica, Edwin y Daniela, pero de pronto tenemos ahí un mensaje un poquito diferente y eso es lo importante. Entonces voy a proyectar acá, ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los obstáculos y los retos y les vamos a hablar de esto, o les quiero hablar de esto porque desde las cámaras de comercio, como bien lo mencionaba Mónica hace un momento, pues actúan como agencias de desarrollo empresarial, de desarrollo productivo e implementamos programas de innovación y lo implementamos en conjunto con el ministerio, con MinCiencias. Tuvimos un programa por mucho tiempo de alianzas para la innovación, ahora estamos implementando otro que también es espectacular de innovación colaborativa y ahí podemos ver, digamos, podemos tener ese contacto con los empresarios, no tanto con los grandes, más bien tengo que decirlo, con las micro y pequeñas empresas de todas las regiones. Entonces, quiero contarles esto de los obstáculos y los retos. Lo primero, simplemente para mostrarles cómo estamos en materia de innovación. El país alcanzó en el 2020 un nivel de innovación de más del 0.29% del PIB, por debajo de América Latina, que está en 0.56, y de la OCDE, que está en 2.5. El 2.5% de los investigadores trabajan en las empresas y el 95.7% en la academia. En la OCDE, pues la participación en promedio es de 48.1 y 38.2 respectivamente. Y de acuerdo con el DANE, entre 2017 y 2018, solo el 3% de las empresas generaron procesos de cooperación con entidades claves para el desarrollo de procesos de innovación. Este lo tomamos del IDIC, este gráfico pues es del Departamento Nacional de Planeación, del Índice Departamental de Innovación para Colombia, y como ustedes pueden ver acá en la gráfica, pues solamente 2 departamentos, Bogotá y Antioquia, tienen altos índices de innovación, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos muestra? Pues que también hay unas brechas regionales muy, muy importantes. Entonces, las brechas departamentales son evidentes. El primer lugar en el IDIC lo ocupa Bogotá con un puntaje de 73.44, mientras que Bichada tiene un puntaje de 13.35, es decir, 5.5 veces menor. En el pilar de sofisticación de mercados, los mejores departamentos son Antioquia y Bogotá, pero los departamentos de Guainía y Bichada pues están en la cola con 6 y 5.83 respectivamente. E igual pasa con el pilar de sofisticación de negocios. Presenta el menor número de territorios con desempeño alto, solamente 2, que obviamente son Bogotá y Antioquia, y la mayor cantidad con un desempeño bajo, 17. Bueno, aquí Antioquia ocupa la primera posición y La Guajira la última posición con un puntaje de 26.8 veces más Antioquia que La Guajira. O sea, la dispersión es altísima y solamente unos 2 departamentos pues están allí en la punta de lanza en materia de innovación y pues las brechas continúan a nivel regional. Estos aspectos tienen su origen en los diversos obstáculos que enfrentan las empresas para innovar y eso es como lo que hemos identificado nosotros. Entre estos aspectos, entre esos obstáculos se destacan factores culturales, conceptuales, económicos y tecnológicos. Entre estos están conceptos erróneos acerca de la innovación, que tiene un alto costo y procesos de largo tiempo, accesibles solo para las grandes empresas, que aún es bajo el número de empresarios conscientes de la importancia de la innovación. Eso es algo que también tenemos ahí como obstáculo, el bajo número de empresarios que son conscientes de esto como mecanismo para apalancar la sostenibilidad y crecimiento de la empresa.
La cultura de baja tolerancia al fracaso. No se entiende que en innovación fallar rápido y barato, pues es una de las bases para el desarrollo de estrategias. También la dificultad en el acceso a procesos de transferencia y de tecnología y de buenas prácticas. Y esto, bueno, una de las principales causas de esto también es digamos, las fallas en conectividad que tenemos, y eso lo quedó muy evidente pues en el marco de la pandemia, que estos departamentos que están rezagados pues se rezagan aún más porque no tienen cómo acceder a estos procesos de transferencia y tecnología y buenas prácticas empresariales. Y la escasa disponibilidad de capital humano pertinente. Creo que Daniela lo mostraba también en la gráfica que nos presentaba, que supongo que es una encuesta que le hacen a los empresarios de la ANDI, pero acá también pues lo identificamos, ¿no? Esa escasa disponibilidad de capital humano pertinente, limitado acceso a financiamiento para bienes de tecnología y procesos innovadores, y obviamente las altas tasas de informalidad pues también afectan la cantidad de empresas que innovan. Y también, pues tenemos dificultades para la articulación entre las empresas y la academia y factores legales y técnicos que nos limitan también la innovación empresarial en el país. ¿Qué sucede? Que la academia tiene un 5 foco minutos, Janie. estratégico. Vale, perfecto. Que la academia tiene un foco estratégico y las empresas tienen otro totalmente diferente. Para la academia lo importante es generar conocimiento, para las empresas pues lo que buscan es generar ingresos, ser rentables y generar también empleo. Hay cronogramas disímiles con una percepción disímil también del tiempo, vacíos en la legislación sobre derechos de propiedad intelectual que también dificulta tener digamos, esas estrategias colaborativas en materia de innovación, y alto costo de las pruebas de laboratorio y demoras en los trámites para certificaciones de calidad de nuevos productos. Entonces, todo esto hace pues que cada vez sea más complejo estar innovando. Y este tema de las pruebas de laboratorio también es algo que hemos identificado, que si tú conociéramos, por ejemplo, qué laboratorios, qué universidades tienen laboratorios que puedan estar a servicio de los empresarios, pues sería algo que podríamos estar solucionando. Entonces, acá nos plantean unos retos fundamentales. Voy a pasar acá súper rápido por esos retos. El IDIC pues dice, falta realizar políticas públicas basadas en evidencia, fortalecer la vigilancia y extensionismo tecnológicos, construir capacidades de formación e investigación en los departamentos especialmente de la frontera, y capacidades regionales en actores de la triple hélice, y bueno, fomentar la absorción de tecnología y conocimiento. Esto es lo que nos menciona el IDIC y el Índice Departamental de Competitividad. Lo que nosotros hemos visto desde la red de cámaras de comercio, los importantes retos son el tema de mejorar la conectividad. Esto le impide, por ejemplo, a departamentos como Amazonas, a San Andrés, a La Guajira, poder acceder a programas, poder acceder a conocimiento precisamente por esa falta de conectividad. Lo mismo pasa con el Chocó y bueno, con otros muchos departamentos. Establecer condiciones de acceso a programas y recursos diferenciados de acuerdo con el contexto de las regiones. Muchos programas, y en eso hemos estado trabajando muy de la mano con Edwin, y creo que cada vez se va logrando más, pero falta trabajar muchísimo más en este sentido, porque los programas a veces parecen talla única, ¿no? Entonces, el que le sirvió la camisa, y el que no, pues lo sentimos, pero no tienen en cuenta ese contexto de las regiones. Vincular a las MIPYMES en el proceso de política. ¿Y acá a qué nos referimos? A que nosotros tenemos una buena práctica y que creo que nos ha funcionado muy bien, es que implementamos un programa y estamos en contacto permanente con las empresas, preguntándoles qué les ha parecido, qué deberíamos mejorar en una próxima fase de este programa, qué consideran ustedes, qué no deberíamos volver a hacer, lo que sea, pero tener esas conversaciones. A veces hablamos mucho de evaluaciones de impacto, y tal vez si tuviéramos esas conversaciones más cercanas con los empresarios y preguntarles esto qué les parece, si les ha ayudado o no les ha ayudado, qué mejoramos, eso podría ser más útil y más barato también de implementar. Sistematizar las mejores prácticas y lecciones aprendidas. El programa Alianzas para la Innovación, por ejemplo, es un claro ejemplo. Es un programa maravilloso, lo implementamos durante varios años y después no se volvió a implementar, pero no se recopilan esas mejores prácticas, y que un gobierno que llegue después pues no cometa los mismos errores o no ensaye otra vez lo que ya sabemos que de pronto no funcionó. Entonces ahí nos hace falta avanzar. Promover la mentalidad y cultura de prototipar y validar rápido, fortalecer esa infraestructura de apoyo a la innovación, que creemos que las universidades podemos trabajar en conjunto de las universidades, contando con los laboratorios, con los servicios que ofrecen las universidades para apoyar la innovación. Eso aún no lo tenemos inventariado, no sabemos cuáles son los laboratorios que tienen y que podrían estar al servicio de los empresarios, incluso podría ser una línea de negocio para las universidades.
Focalizar la inversión de recursos públicos en innovación en sectores estratégicos para las regiones, como por ejemplo en las iniciativas clúster, pues si vamos a tener algunos programas y tenemos unas apuestas estratégicas, pues ¿por qué no los focalizamos allí? Promover proyectos que conecten la universidad y la empresa. Nosotros estamos implementando un programa bellísimo de innovación colaborativa. Tenemos varias universidades. De hecho, les voy a hacer llegar la invitación también a la Universidad Externado de unos términos de referencia, porque vamos a implementar la segunda fase y necesitamos y queremos trabajar en conjunto estos proyectos con las universidades acá en ese programa. Unas cosas bellísimas en Duitama, en el Chocó con ingredientes naturales a base del azaí, en el Putumayo también ingredientes naturales, cosméticos a base de ingredientes naturales. Entonces están generando prototipos en esos departamentos de bajo desarrollo económico, pero que estos programas llegan como un bálsamo pues a generar nuevos bienes y servicios y a promover ese trabajo colaborativo con la academia. Un minuto. Proveer información, dale, me voy a quedar solamente acá entonces con esta diapositiva para poder dar y no correr y después no se entiende nada de lo que digo. Proveer información de los cambios en el mercado, de las tendencias en la tecnología y las oportunidades de negocio, creemos que eso es súper clave. Y hacer ágiles los procesos administrativos. A veces nos enredamos mucho y con los ministerios, que porque la Contraloría, que porque luego nos revisan, entonces le pedimos formatos a los empresarios y eso hace que el proceso no sea ágil, o a veces el prototipo debe cambiar en la implementación y resulta que no puede cambiar porque es que dijimos que iba a ser una cosa y luego nos dimos cuenta que no y ya no se puede cambiar por el proceso administrativo simplemente. Apoyar a las empresas de pasar de un TRL6, digamos de un prototipo, a tener un TRL9 que ya sea un prototipo validado en el mercado que se pueda comercializar. Entonces aquí también no solamente puedes apoyar prototipos, sino también poder hacer el producto comercial. Y promover una cultura empresarial de retos a la innovación, que los empresarios, creo que esto es bastante importante para animar cada vez a más empresas, a más micro, pequeñas y medianas empresas a que innoven, ¿no? A que no le tengan, digamos, susto a que los colaboradores, los clientes y los proveedores compartan sus ideas, den retroalimentación e incluso compartan posibles soluciones a diferentes problemas. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Muy bien. Aquí, como pudimos ver con la presentación de Jenny y que ha venido de alguna manera también los otros panelistas resaltando, es claramente la visión sistémica de la innovación. No es suficiente que las empresas quieran innovar para que efectivamente, finalmente innoven. Se requiere pues de todas unas condiciones que Mónica hablaba también, de los focos en los entornos también. Y en el caso específico de la empresa privada es un reclamo en torno a esa incapacidad social que tenemos en Colombia de articular mejor la empresa con la academia, con el sector público, la misma empresa en las colaboraciones que estaba mencionando Janie. Es decir, se requiere pues de una visión más holística, si se quiere, para que la innovación sea un resultado, de manera que pues es muy interesante. Ahora escuchemos la presentación del profesor Gabriel Vélez, quien hablará sobre el panorama de las políticas en América Latina para la innovación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un tema que también Daniela resaltó diciendo los empresarios en Colombia también nos importa el bienestar, la calidad de vida, las mejores condiciones de vida y demás. Veamos cómo desde la perspectiva de América Latina las políticas públicas están contribuyendo a esa visión. Bueno, pues Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Luis por la invitación y bueno, pues colegas, un honor estar como al lado de ustedes como por toda la trayectoria que tienen y bueno, lo que se está presentando que está bastante interesante. Bueno, lo que les voy a presentar brevemente es un estudio que hicimos IDRC con Claxo y en el que participaron el Instituto Indio de Ciencia y también la Comisión Sectorial de Investigación Científica de Uruguay. Bueno, y nosotros estuvimos participando como COLAB de la Universidad de Antioquia. La parte que nos tocó son tratar de hacer un perfilamiento de los instrumentos de convocatorias que ofrecen los distintos ministerios y estados en Latinoamérica. Lo que les voy a presentar básicamente es un punto de partida para mostrarles nuestras hipótesis, por decirlo de alguna forma, la metodología que será breve, unas 5 tendencias que encontramos y algunas conclusiones. Bueno, sobre el punto de partida, básicamente, pues digamos, pensamos por los hallazgos que tuvimos que tal vez los estados más que estar respondiendo a fallas de mercado,
están respondiendo a diferentes agendas internacionales que presionan, digamos, la construcción de perfiles y de agendas en CTI y CTS en nuestros países en Latinoamérica. Pues aquí hay algunos de los documentos que se citan en nuestras políticas públicas, que se siguen y que representan como una especie de política normativa para lo que deberíamos de construir en el asunto de ciencia y tecnología. Pues está el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y sus recomendaciones sobre política de innovación, los ODS y las Naciones Unidas. Bueno, y hay otros documentos que también son como que están presionando para mover a los instrumentos de evaluación de este tipo de políticas, pues como son los esfuerzos críticos, por ejemplo, que han hecho Arocena y SUTS con innovación inclusiva, algunos otros de innovación transformativa o de desarrollo regional sostenible, FOLEC mismo de Claxo, que se considera pues como una agenda crítica frente a los modelos de evaluación. Entonces todo esto ejerce presión y lo que vamos a ver son los resultados en términos de los instrumentos que se han hecho. Lo que hicimos fue un rastreo de todas las convocatorias que están disponibles en las páginas web de los países que las tienen disponibles. Pudimos recoger información de 38 agencias estatales de 11 países, 4.970 convocatorias del 2004 al junio de 2021. Y bueno, pues aquí se describen algunos de los procedimientos de cómo clasificamos las convocatorias y además de eso, cómo empezamos a hacer un análisis de lectura distante y de análisis de lenguaje natural para poder identificar dentro de todos esos documentos las tendencias. ¿Qué tendencias básicamente encontramos en el estudio y que creemos que pueden ayudar a dar otra mirada a este tema que se está trabajando acá? Y es, bueno, primero las estrategias gubernamentales de consolidación de los sistemas de CTI y CTS en América Latina y el Caribe. Tenemos algunos datos que pueden iluminar eso. El papel de los estados en países federales en la definición de esas trayectorias. Hay un giro importante hacia las misiones en las convocatorias de CTI. Creemos que hay una influencia de los ODS, pero no es la única. A pesar de las bajas presupuestales, el sistema es dinámico, la producción tiende a crecer y las convocatorias a diversificarse. Es decir, se está haciendo, al parecer, la tarea de actualizarse, digamos, como en las tendencias, pero pues con presupuestos que tienden a la baja. Y es posible encontrar un perfilamiento de agendas de acuerdo al volumen de convocatorias por temas en los últimos años. Vamos a mostrar el caso de Colombia y Chile, básicamente. Respecto a las estrategias gubernamentales de consolidación de los sistemas de CTI y CTS, encontramos lo siguiente, y es pues la mayoría de convocatorias en Brasil. Nos sorprendió este porcentaje de México, pues no es el que le sigue, pero aquí no está incluido el CONACYT, solamente son las convocatorias regionales y son una proporción bastante de las que encontramos en Latinoamérica. Bueno, sigue Chile, tenemos a Colombia y bueno, ya vienen los otros países. Y los tipos de llamados, esto es importante hacerlo en un análisis más detallado, es que la mayoría de los estudios son, la mayoría de las convocatorias son de investigación e innovación, un poco más de la mitad. Le siguen el asunto de los subsidios, pues mirando un poco la revisión que presentaba Edwin hace un momento de los tipos de instrumentos. Por supuesto, estos son clasificaciones más gruesas para poder incluir a todos los países. Y además de eso, con las herramientas que teníamos, es lo que pudimos lograr, digamos, como en granularidad. Entonces, interesante esto, convocatorias de investigación, convocatorias de formación y subsidios es lo que prima en Latinoamérica. Bueno, para tratar de contextualizar esto y 2 minutos, Gabriel. Sí, para contextualizar esto, lo que pudimos hacer fue tratar de caracterizar a partir de los gastos en I+D de cada uno de estos países y la proporción de inversión gubernamental, pues la proporción es mayor en Brasil y Argentina, y bueno, esto nos permitió hacer una clasificación de los países por tipos de convocatorias. Entonces tenemos a Argentina y a Brasil que invierten sobre todo en convocatorias de investigación e innovación. Luego vienen Chile y Colombia, que son sistemas en consolidación, sistemas consolidados más Argentina y Brasil, sistemas emergentes Costa Rica, Perú y Uruguay por el volumen de inversión, pero además de eso, por la diversidad de convocatorias no le invierten, sobre todo, por ejemplo, si vemos a Perú, la mayor proporción no está en investigación e innovación.
Bueno, el papel de los estados en países federales en la definición de trayectorias, muy interesante ver estos casos para poder tratar de entender qué posibilidades hay de inversión. Algunos de estos casos, por ejemplo, en Brasil, vemos que parte importante de los estados invierten. Aquí sacamos, bueno, aquí está CNPq y miren que tiene un tamaño similar al de FAPESPI, y como FAPESPI y otros fondos que son, digamos, como regionales, ayudan a la perfilación de los sistemas de ciencia y tecnología. FAPESPI, por ejemplo, le apuesta mucho a las convocatorias internacionales, a las alianzas con universidades en Latinoamérica y la colaboración sur-sur y sur-norte, y eso le ha dado, digamos, como fuerza al sistema. Pasa algo muy interesante en México, aquí no tenemos CONACYT, y es, por ejemplo, los estados de Jalisco y de Michoacán, que también van perfilando de acuerdo a sus asuntos culturales y a sus formas de percibir la ciencia y la tecnología, mientras que Jalisco se ha especializado en financiar software, a pesar inclusive de que Jalisco no es únicamente un estado desarrollado en este tipo de tecnologías, son más grandes las agroindustrias, etcétera, han orientado el sistema hacia allí. Y en Michoacán, por ejemplo, las convocatorias pues tienden mucho a trabajar asuntos interculturales. Entonces, eso va perfilando, digamos, la posibilidad de hacer investigación conjunta con distintos sectores. Hay un giro importante hacia las misiones en las convocatorias de CIDI, pues, por ejemplo, la influencia de los ODS, aquí un poco más en agenda, y ya voy terminando, Gonzalo, pues, pero quisiera como mostrar un poco estas gráficas. Esta es la evolución o la serie de tiempo de ocurrencias de ODS en las convocatorias en Latinoamérica. Destacan la de industria de innovación, pues inclusive antes de que aparecieran los ODS, mucho antes, ha sido, digamos, como lo preponderante en América Latina. Tenemos las convocatorias de bienestar y salud. No necesariamente empiezan a explotar en el 2015 con los ODS, sino a partir del 2010, pero hay un papel importante de los ODS que hace que este tipo de convocatorias suban, y ese panorama lo encontramos en los otros tipos de agendas referidas en estas convocatorias a los ODS. Hay un crecimiento, digamos, como en el interés de diversificar las agendas. La mitad de las convocatorias que encontramos en Latinoamérica tienen algún tipo de referencia a misiones. Eso es muy importante, y esas misiones están de alguna u otra forma asociadas con términos a los ODS. Entonces empieza a aparecer un panorama interesante por acá. Por ejemplo, en convocatorias que hayan ODS convergentes, por ejemplo en Colombia ocupa el primer lugar en una convocatoria en la que coaparecen 14 ODS, y así vamos viendo cómo en Colombia y en Panamá ocurre lo mismo. En Panamá están ocurriendo cosas muy interesantes para hacer con ellos, pues, y están ávidos de trabajar colaborativamente. 11 objetivos convergentes en 5 convocatorias en Panamá, Colombia y México, y bueno, ahí vamos viendo algunos otros índices al respecto. Esto es importante también, miren, a pesar de la diversificación de las agendas en los países en estas series temporales, a pesar de que la producción científica está creciendo de manera importante en todos los países, esto es información de Lens, los presupuestos están bajando en casi todos, excepto en Un Perú. minuto, Gabriel. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Entonces, están bajando, digamos, como los presupuestos. Lo que les decía al principio, se está haciendo la tarea de hacer algún tipo de inversión para tratar de generar o de equilibrar, digamos, como la balanza de inversión en investigación, pero encontramos este panorama de baja de inversión en investigación. Y finalmente, pues es posible encontrar un perfilamiento de las agendas en Colombia y Chile, por ejemplo. O sea, al identificar las convocatorias y los temas ODS, pues empezamos a ver también especializaciones dentro de estos países. Bueno, algunas conclusiones: es posible pensar desde lo que tenemos y no lo que nos falta. Esto es un llamado a no pensar únicamente en modelos normativos, sino también hacer investigaciones de lo recorrido. Puede que sea mucho, puede que sea poco, pero hay recorrido, y eso nos permitiría tener un punto de partida. La aparición de los ODS no solo advierte sobre las necesidades apremiantes globales, sino también de la existencia de otras agendas en el campo de investigación. Yo creo que esa ha sido la externalidad más importante para las agendas de CTI en América Latina. No tanto el cumplimiento de los ODS, eso en el mundo ningún país los está cumpliendo, pero por lo menos está generando unas externalidades importantes. Mapas en vez de rankings. Estos mapas permiten hacer una guía mucho más precisa en dónde están los países. Las agencias de financiación gubernamental, con sus trayectorias históricas, van creando
planteando escenarios posibles de financiación, y eso es porque están alimentando a los grupos de investigación con agendas que están proponiendo, o sea, con presión internacional o por algunos acuerdos que se han logrado organizacionalmente al interior de estos países. Y finalmente, los retos para las organizaciones, pensaría yo, está en generar ambientes propicios para la generación de redes de conocimiento. Pues de un lado estaría todo esto que está pasando con regalías, por ejemplo, en Colombia, pero en los otros países está también una tendencia similar a trabajar en misiones. Eso es una invitación a que se suban organizaciones con ánimo y sin ánimo de lucro a este tipo de cosas. O la otra es que los grupos de investigación que están fuera de foco de las estrategias gubernamentales, trabajar las empresas con esto, pues, y tratar de crear nuevas agendas, en fin. Perdón, creo que me extendí un poco más, pero ese es un poco como la presentación, unos materiales sobre la investigación y referencias. Eso es, Gonzalo, colegas, muchas gracias. Vale, gracias, Gabriel. Muy interesante ver cómo el reto de la innovación en Colombia no es solamente en pro de aumentar la productividad, las ventas, el margen de utilidad, sino también lo que se conoce en la literatura de políticas de innovación, sino la innovación responsable, aquella que también conduzca a reducción de brechas, que conduzca a la generación de condiciones en pro de la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y el Estado, sin lugar a dudas, pues tiene también en principio esa preocupación, es no solamente cómo brindar las condiciones para que se invierta más en ciencia, tecnología e innovación, sino qué tipo de innovación es la que se quisiera que se alcanzara. Entonces, bien interesante ese ejercicio. Gracias, Gabriel. Escuchemos ahora al profesor Luis Antonio Orozco, que es profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, quien tiene un paper recién salido sobre estos temas, y él va a hablar sobre las controversias de la transformación digital y la innovación en la industria manufacturera. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Gonzalo, y a todos por asistir y participar y aguantar hasta esta hora. Lo breve, si bueno, 2 veces mejor. Las controversias en función de los sistemas de innovación que hasta ahora hemos reflejado, las vamos a aterrizar un poco en uno de los temas que, digamos, movilizan la agenda de investigación, innovación, I+D y en los países en general, dada la pandemia, que es la transformación digital, ¿no? Entonces, en ese sentido, venimos desarrollando. Se te puso en silencio el micrófono, Luis. Ya, qué pena. Entonces, nada, les decía que vamos a mirar ya el proceso centrado en la inversión en tecnologías digitales, ¿no? La relación con la innovación. Entonces, nosotros, en los estudios que hemos venido realizando durante todos estos años sobre la innovación, y la literatura en general nos dice, parta del capital humano, que es algo que ya Daniela hacía énfasis, y voy a recalcarlo ahora, como uno de los temas centrales, y no solo tener doctores, sino capacitar personas, haga investigación y desarrollo, invierta en departamentos, unidades y formas de concretar la actividad científica y tecnológica en bienes y servicios dentro de las organizaciones, y forme redes de relaciones, haga contratos. El manejo de contratos es muy complicado. No solemos pensarlo desde la visión romántica, pero el manejo desde los costos de transacciones, los sistemas contractuales en el marco de obligaciones, es un tema muy delicado, sobre todo en asuntos de innovación que tienen detrás muchos problemas de incertidumbre, y la incompletitud de los contratos son muy complejos de manejar. De alguna manera, estas variables fueron las que nosotros recogimos en un primer estudio que publicamos hacia el 2010 en la revista Innovar que la edita la Universidad Nacional, centrándonos en el rol de los departamentos de investigación y desarrollo en la industria manufacturera colombiana, y allí, de alguna manera, midiendo una diferencia entre la innovación que declara el empresario. Uno va y le pregunta en las encuestas de innovación, ¿usted innova? Sí, mire, hombre, yo innovo en esto, en esto, en esto no. Y la otra, que son los derechos, los registros de propiedad industrial. Entonces, ¿cuántas patentes tiene? ¿Cuántas marcas ha registrado? ¿Cuántos prototipos, modelos, etcétera? Entonces, digamos que hay 2 mediciones, y nosotros lo que estábamos desarrollando acá era precisamente evaluando esas respuestas y esas convergencias, que muchas veces encontrábamos esa disyuntiva que el empresario te dice a uno, y eso es algo que estudiamos también desde el Impression Management,
el empresario te dice, no, yo soy muy innovador, yo hago muchas cosas muy chéveres. Bueno, cuéntame, ¿cuántas patentes tienes? ¿Patentes? ¿Qué es eso? ¿Y marcas has registrado? ¿Es que las marcas se registran? Y esas, digamos, disparidades estábamos encontrando acá, pero uno de los elementos centrales que nosotros, digamos que resaltamos de esa primera investigación, es que los doctores sí marcan la diferencia, y tener capital humano altamente capacitado, como lo veníamos diciendo, estos 2008, 2009, con resultados de investigación son decisivos en el marco del fortalecimiento de las capacidades de innovación. Pero ahí estaba la conexión fuerte con la academia, y nosotros nos pusimos en la tarea con el profesor José Luis Villaveses a mirar desde la forma en la que la universidad está generando esas capacidades de innovación que le estamos ofreciendo al parque empresarial, y de alguna manera nos falta hacer mucha tarea también en ese campo. Hicimos un análisis iberoamericano, que ustedes lo ven ahí, con Universidad CINDE y la red Emprendia, y pues los resultados nos dicen una frase muy del doctor Villaveses, estamos mal, pero vamos bien. Entonces se estaba dando ese impulso al desarrollo de capacidades para ese relacionamiento con la empresa. Y luego, en un estudio que nos ha ocupado en los últimos 4 años, que salió hace 2 semanas en el Journal of Business Research, ya nos preguntamos, bueno, en la combinación de recursos para innovar, sabemos que la gente capacitada, que los doctores, que las redes, que las relaciones universidad-empresa-estado, sabemos que la inversión en I+D, pero la inversión en tecnologías digitales, ¿cómo incide? ¿Qué está sucediendo en este marco? A ver, pues nosotros estábamos en un entorno donde la industria manufacturera colombiana se queja por una falta de política de largo plazo. No estamos hablando de política de innovación per se, sino en general de la política de Estado para el desarrollo de la industria manufacturera. La inversión de recursos es muy poca, tanto en las empresas como en el Estado, en el desarrollo industrial. 5 minutos. Y las capacidades científicas y tecnológicas. Y en ese sentido, las tecnologías digitales pues aparecen como un nuevo problema para decir, bueno, y ahora, si tenemos poquita plata y los recursos son escasos y los problemas son muchos, ¿en qué invertimos? ¿A qué nos vamos a enfocar? Entonces, el estudio, organizado desde la perspectiva de la visión basada en los recursos y las capacidades dinámicas, nos llevó a un análisis de casi 400 empresas entre el 2009 y el 2017. Fundamentalmente, lo que encontramos es lo siguiente. Miren, creemos que la inversión en tecnologías de la innovación, de la información y la comunicación, las tecnologías digitales, ya nos conducen a mejorar la capacidad de innovación, y eso no lo encontramos en el tiempo. Nosotros esperábamos ver que si usted va invirtiendo juiciosamente a lo largo de un periodo como el que nosotros estudiamos, eso se ve reflejado en resultados, y no encontramos eso. Siguen siendo más importantes los recursos tradicionales, inviertan en investigación y desarrollo, en capital humano, en redes con la universidad, pero en tecnologías de la información y la comunicación no. La inversión en tecnologías digitales sí ayuda a lo que usted haga en I+D, pero no, con relación a capital humano parece que lo sustituye. Y de hecho uno mira ahora esas tendencias de automatización y los chatbots y demás, y se queda uno pensando en esta revolución digital a que nos está conduciendo, ¿no? Buscamos automatizar para reemplazar personas. Estamos invirtiendo en ERPs, y los ERPs son sistemas que en vez de promover la innovación, lo que hacen es encerrarla, porque está delimitando a través de unos procedimientos y unas rutinas organizacionales la capacidad de crear y salirse de la caja, y parece que la cosa es por ahí. Entonces, dentro de los aportes que nosotros hicimos con este artículo en el marco de la literatura internacional, en las discusiones que se dan, es que damos soporte a lo que conocemos en el marco de los estudios de innovación como la paradoja de la productividad de la industria, como la paradoja de Robert Solon. Solon dijo que vemos la inversión en tecnologías de la información y la comunicación, o sea, la compra de computadores en todos lados, menos en las cifras de la productividad de las empresas. Y nosotros ahora encontramos eso, pero también en la innovación. Entonces metemos mucha plata en tecnologías digitales, pero no estamos viendo esos resultados reflejados en resultados de innovación. Y eso de alguna manera responde también a las dinámicas del sistema.
Hemos hecho estudios comparativos, como lo hicimos también con CITED y con Claxo en su momento, viendo las redes de política y gobernanza en los sistemas de innovación entre Colombia y Chile, y pues los resultados, aquí para pasar un poco esto rápido, es que en Chile es muy centrado, muy focalizado en el manejo institucional de la promoción de la innovación. En Colombia es muy abierto, muy participativo, y los resultados pues los empieza uno a ver acá. El 44% de las empresas chilenas, de acuerdo con la RICI, son innovadoras, y en Colombia tan solo es 22%, y en solicitudes de patentes para el 2019 Chile tiene 3.200 y nosotros alcanzamos las 2.000. Hicimos unos estudios con el profesor Gonzalo Ordóñez, también pues con el doctor José Luis Villaveses, este fue el último estudio que hicimos con él, sobre la política, las redes de política y gobernanza del Sistema Nacional de Innovación. Hicimos algunos conversatorios sobre el tema y veíamos los problemas que había entre la ley 1286 del 2009, la ley 1530 del 2012 y el decreto 1500 del 2012, y los problemas y controversias alrededor de la capacidad de gobernar el sistema de innovación. Y había unos problemas enormes, ¿no? Y después, bueno, eso lo modelamos, voy a pasar esto muy rápido con las medidas y demás. Y luego, con el profesor Gonzalo Ordóñez, me da, digamos, toda la facilidad para hacer una consultoría con la Presidencia de la República sobre los instrumentos de planeación departamental en materia de competitividad e innovación en el país. Y entonces, ahí en ese proyecto, lo que nosotros encontramos, yo dirigí el proyecto Capstone, es que tenemos un montonón de instrumentos, ¿sí? Las agendas, el PDD, el PCR, el PDECTI, el PECTI, el PADET, o sea, son un sinnúmero de instrumentos de política que parece que generaran una gran oferta para la innovación, pero no estamos viendo esa capacidad de generar resultados en el día a día, ¿no? En la forma como la industria manufacturera está generando cambios y transformaciones, pues a través de los datos que hemos estudiado. Y en ese sentido, con esto termino, hombre, la transformación digital es muy necesaria, pero no enfocada, que es lo que nosotros... ¿Lo perdimos o solo yo? Lo perdimos, no, lo perdimos, parece. Yo también. Design para poder... Te perdimos la conclusión cuando dices que la transformación digital debe no estar enfocada a... otra vez. Ya. Entonces, sí, la conclusión, mire, todo lo que estamos viendo en materia de TIC es automatice, genere ERPs y sistemas rígidos, y eso no está ayudando a la innovación. Las capacidades dinámicas nos llevan a replantear la forma en la que combinamos los recursos, pero sobre todo lo que necesitamos es mejorar el sistema de gobernanza y dialogar más, conocernos entre los que estamos en la academia, la empresa, la industria. Digamos que este conversatorio pues es una señal de la intención que tenemos para poder colaborar desde las investigaciones que hacemos y las diferentes visiones sobre el desarrollo de la innovación en el país, y pues de esa manera poder contribuir a mejorar el sistema. No sé qué pasó acá con la última, pero bueno, aquí está. Entonces, en nombre de la Red de Gobernanza y Gestión de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, muchísimas gracias por la participación, doctor Ordóñez, gracias por todo el apoyo, el soporte. Al doctor Alejandro Beltrán, decano de la Facultad de Administración, muchísimas gracias, señor decano, por todo el aporte que está haciendo usted al país con el desarrollo pues de esta su facultad. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bien, entonces, pues es interesante ver en la presentación de Luis cómo algo que uno esperaría fuese obvio, que la digitalización de los procesos productivos condujeran a nuevos productos, nuevos servicios, es decir, la innovación entendida desde esa perspectiva, pero aparentemente eso puede ser una cuestión de tiempo, todavía no se ve reflejado. Eventualmente la esperanza es que se mejoran los procesos, se hacen más eficientes, o al contrario, es una gran cantidad de inversión, pero que no está generando los resultados esperados. Entonces, creo que deja preguntas por resolver y por entender mejor, y de qué manera pues la política pública puede contribuir a paliar esas fallas sistémicas, si se quiere, de las que menciona el profesor Orozco.
Bueno, hay algunas preguntas allí que están en el chat. El doctor René Alejandro Beltrán, decano de la Facultad de Administración, nos va a dar las últimas palabras de cierre. Si les parece, antes de las palabras del decano, alguno de los panelistas quisiera responder, reaccionar, comentar, complementar algo relacionado con las preguntas que se han hecho en el chat o de las que hayan comentarios o presentaciones de sus colegas. Hagamos ese ejercicio rápidamente, antes, por lo que tenemos un problema de tiempo, y antes de darle la palabra para el cierre al decano Beltrán. Edwin, adelante. Gracias, no, agradecerles a todas y todos por las intervenciones. En serio, yo aprendí muchísimo y me encantó escuchar a todos mis colegas. También agradecerle a las 89 personas que nos siguen acompañando incluso en este horario. Qué gusto que tengan tanto interés en esta temática. Y simplemente decir que yo creo que los diagnósticos son bastante convergentes, ¿no? Y se identifican cosas que parecieran ser como supremamente obvias de cuáles son los problemas. Quizás también decirles que solucionarlas no es tan sencillo, ¿no? Y lo que muestra también como toda la literatura alrededor de la política de innovación es que cada vez es mucho más complejo fomentar la innovación porque hay muchas más dimensiones y muchas más variables a tener en cuenta y existen restricciones en política pública, restricciones presupuestales, restricciones culturales. Abordar eso es todo un desafío. Entonces, celebro muchísimo esta iniciativa de la Universidad Externado de que tengamos este tipo de debates, porque lo que decía Luis, solo dialogando es que vamos a poder identificar cuáles son esas conclusiones, esas líneas, y este es un proceso de todos también, como decía Daniela, o sea, que las empresas innove depende de cada uno de los que estamos acá. Desde nuestro quehacer, desde lo que hacemos, desde lo que impulsamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Edwin. ¿Algún otro de los panelistas que quisiera cerrar con alguna perspectiva? Gonzalo, Gabriel, quisiera, adelante. perdón, muchas gracias. No, solo hay una pregunta que tiene que ver con que le hace Mauricio sobre por qué sube la producción y baja la inversión. Pues hay una cosa que a mí me parece muy importante, y es que el modelo de ciencia ha cambiado en la última década y a nosotros nos ha golpeado bastante eso. Pues yo lo que creo es que se ha tratado de acomodar todo el sistema hacia esas nuevas reglas en donde la productividad es muy, muy, muy importante, y los incentivos lo que hicieron fue acomodarse, digamos, como a ese modelo de ciencia global. Y en realidad, pues sí sube mucho la producción, pero pues no necesariamente es la producción pertinente. O sea, una de las quejas de los decanos de ciencias agrarias es que están cansados de responder a los rankings internacionales y sus profesores no están haciendo extensionismo. Entonces, el rollo es, pues no, o sea, el modelo está acomodado y no quiere decir que estamos produciendo el superconocimiento, o sí lo estamos haciendo, pero no, digamos, no hay una correlación directa entre cantidad y calidad, y cómo se mide la calidad, pues no es adecuado, porque no conocemos realmente qué es lo que hay. Entonces, por eso hacer estos mapas, pues, y eso creo que es muy importante, pues, en todo esto que se ha conversado, porque en realidad lo que permitiría que las organizaciones empezaran a invertir en innovación, a trabajar en innovación, sería de alguna u otra forma, pues, encontrar en el apalancamiento del Estado. Yo sé que muchas organizaciones en Colombia, Daniela lo estaba presentando allí, están invirtiendo. Yo creo que es ese 3%, lo que Daniela presentó es el 3% de la encuesta de innovación, que aparecen como las empresas innovadoras. Pero pues digamos que sí es muy importante esa alianza, digamos, como con el Estado, pues en el sentido en que todos estos proyectos de regalías deberían de apuntar a eso, pues en fin. Pero pues yo diría que esa es como la explicación, es que hasta las mismas agendas se están diversificando sin invertirles plata, pues o sea, está bajando la inversión y se está repartiendo en más curubitos, en más modulitos, y pues eso le quita, digamos, como dinamismo, pues como digamos, a todo este rollo de CTI. Pero bueno, no, agradecerles enormemente, pues a todos los colegas, y bueno, pues
ahí estamos. Gracias, Gabriel. Bueno, yo estaba escuchando que hablabas con una musiquita de fondo de ranas o grillos, una buena armonía con lo que decías. Aquí en la naturaleza al lado, sí. Muy bonito. Mónica, adelante. Sí, un mensaje muy breve, pero me parece que muy importante. El esfuerzo que hace la ANDI, digamos, con su encuesta de innovación, que me parece muy interesante y arroja resultados valiosos y, digamos, en unos tiempos relativamente cortos, hay que tomarlo de todas maneras con cuidado. No son cifras que podamos comparar con las cifras de la encuesta nacional de desarrollo e innovación tecnológica y por lo tanto tampoco la podemos comparar con encuestas y datos de otros países que seguramente también corresponden a encuestas nacionales y de carácter representativo. Entonces, es solo un llamado de atención, ojo con los datos, son fáciles de usar, son fáciles de manipular. Gracias, Mónica. Bueno, si no hay nadie más que quiera comentar, entonces le damos la palabra para el cierre al decano Alejandro Beltrán. Gracias, Gonzalo. No, simplemente yo creo que este ha sido un momento de oro para eso que se denominó los retos de la promoción de la innovación. ¿Y por qué lo digo? Quiero comenzar con como finalizó Luis Antonio. Hay claramente una necesidad para dialogar entre los diferentes actores, la academia, el Estado, la empresa, la misma comunidad de doctores que en algunos casos ya no pertenecen a la academia, sino que están dentro de las organizaciones. Y obviamente generar las sinergias que corresponden. Porque voy a tratar de hacer un rápido recorrido, Gonzalo, sobre algunos de los elementos fundamentales que nos comentaron. Mónica nos hacía una invitación a repensar en dos elementos: el enfoque de los recursos y de los instrumentos para promover la innovación. Ese llamado de urgencia que nos hacía, que en últimas también invita a que todos nos alineemos con un propósito común. Y luego dimos esa transición a la invitación de Edwin, que está muy alineada con lo que nos estaba proponiendo Mónica, porque nos hablaba de cómo ese policy mix se debería diversificar y desconcentrar. Ese llamado claramente que lo reafirma Jamie cuando nos habla de las brechas de la innovación por regiones. Cómo encontramos que dependiendo la región o los tipos de organización se presentan diferentes comportamientos. Claramente yo encuentro que hay elementos comunes que nos están invitando a que se generen más espacios como este. Ojalá tengamos más empresas, más universidades, porque de esta forma vamos a poder construir una política pertinente, coherente y verosímil con lo que está viviendo el país. Porque luego hicimos ese rompimiento y me sentí como cuando inició nuestro evento con los dos espacios paralelos que vivimos al inicio. Unos que estaban en un link y los otros en otro espacio. Cuando Daniela nos muestra los resultados de un grupo de empresas. Un grupo de empresas que significativamente rompen con algunos de las cifras y de los comportamientos que nos habían mostrado nuestros demás panelistas. Y obviamente hay el llamado de Mónica a tengamos en cuenta esos pequeños grupos que nos pueden sacar un poco de la realidad de una encuesta nacional, pero que también nos plantean unos retos, porque un grupo de compañías que claramente tienen un enfoque hacia la innovación, hay una inversión del 4.9% versus las del 0.29% que nos comentaba Jamie. Ahí nos muestran que de pronto hay algunas prácticas que nosotros podríamos mirar, así sean esos grupos reducidos que nos pueden llevar a una información sesgada, pero que nos podrían permitir aprender y ese aprendizaje llevarlo a una formulación de una nueva política pública, a una promoción de la innovación a partir de buenas prácticas, que nos lo reafirmó Gabriel cuando nos hace ese recorrido en ese estudio comparativo por diferentes países, por regiones, y creo que ahí podemos aprender de determinados
políticas de promoción que se dan en ciertos países. Me llamó poderosamente cómo nos presentaba ese caso de Brasil y México. Desafortunadamente, y el tiempo nos condenaba a los 10 minutos para poder haber enfatizado en algunos casos sobre esas buenas prácticas. Porque lo que yo encuentro acá, Gonzalo, es que no solo está la invitación a fomentar el diálogo, sino a generar las sinergias y que construyamos más espacios como este, donde sentemos a esas grandes empresas, donde sentemos al pequeño empresario, al que pronto ve muy lejos la política, pero también a qué pueden aportar las universidades y cómo el Estado puede generar una formulación muy pertinente para las necesidades de ciertas regiones y el país mismo en general. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a todos los participantes, porque veo que en el chat hay también unas muy buenas ideas y unos muy buenos aportes sobre lo que nos podría llevar a romper con esos retos que fueron los que nos convocaron el día de hoy. Gracias, Gonzalo, gracias, Luis Antonio, y a todos los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas invitación. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Feliz Buenas noche. Buenas noches para todos. Nos Gracias. vemos en el próximo debate que seguiremos haciendo los de este estilo. Sí, sin duda. Gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Un abrazo Chao. y nos vemos en un próximo evento. Decíamos en Edwin por el interno, para irlo institucionalizando. Ya vamos 2 este año, entonces para que sigamos en estas reflexiones. Gracias. Feliz resto de día a todos. Hasta Bueno, luego, muchas Antonio. Chao, Gonzalo. Chao, Alejandro. Gracias, chao.